Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es martes de la cuarta semana del tiempo ordinario, ciclo C. Las lecturas del día de hoy. La primera lectura tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 9 al 10, 14b, 24 al 25a, 31 al 10, 31 y capítulo 19, versículo 3. Hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. El Salmo 85. Atiéndeme, Señor, escúchame. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, al regresar Jesús de nuevo en barca a la otra orilla, se reunió en torno a él mucha gente junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole insistentemente: mi hija se está muriendo, pero si tú vienes y pones tus manos sobre ella, se salvará y vivirá. Jesús fue con él. Iba también una gran multitud que seguía a Jesús y casi lo aplastaba. Entre la gente se encontraba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado en ellos toda su fortuna, sin conseguir nada, sino ir de mal en peor. Aquella mujer había oído hablar de Jesús y, confundiéndose entre la gente, llegó hasta él y por detrás le tocó el manto, diciéndose a sí misma: solo con que toque su manto me curaré. Y efectivamente le desapareció de inmediato la causa de sus hemorragias y sintió que había quedado curada de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que un poder curativo había salido de él. Se volvió pues hacia la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente casi te aplasta por todas partes y aún preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién lo había hecho. La mujer entonces, temblando de miedo porque sabía lo que había pasado, lo que le había pasado, fue a arrodillarse a los pies de Jesús y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, libre ya de tu enfermedad. Aún estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle a éste: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, sin hacer caso de aquellas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, solo ten fe. Y sin permitir que nadie lo acompañara
excepto Pedro, Santiago y su hermano Juan, se dirigió a casa del jefe de la sinagoga. Al llegar, vio el alboroto y a la gente que lloraba dando muchos alaridos. Entró y les dijo: ¿A qué viene este alboroto y estos llantos? La niña no está muerta, está dormida. Pero se burlaban de él. Jesús echó a todos de allí y, haciéndose acompañar solamente de los padres de la niña y de los que habían ido con él, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa muchacha, a ti me dirijo, levántate. La muchacha, que tenía 12 años, se levantó al punto y echó a andar, y la gente se quedó atónita. Jesús ordenó severamente que no hicieran saber esto a nadie, y mandó dar de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos viendo a Jesús en la barca, yendo a la otra orilla. Y en torno a él mucha gente junto al lago. Estos textos no nos saldrán todo el año. Ahora es que los tenemos frente a nosotros para meditarlos. Por eso yo seguiré repitiendo, seguiré insistiendo. Aprendamos. Si bien es cierto que Jesús viene al mundo, el Verbo se encarna en el vientre de la Virgen y viene a ser luz para un mundo que vive en tinieblas. Si bien es cierto que Jesucristo se encarnó para hacerse uno como nosotros en todo, menos en el pecado, Él vino para ser el Dios con nosotros, para mezclarse entre nosotros, haciéndose igual a nosotros, verdaderamente hombre, sin dejar de ser verdaderamente Dios. El Señor vino no para hacer de este mundo su reino, sino para más bien desacomodarnos de las cosas del mundo y ponernos en camino, construyendo, sí, su reino en este mundo, pero porque este mundo está llamado a convertirse, transformarse en lo totalmente otra cosa. Su reino debe de ir gestándose en este mundo. Por eso nuestra responsabilidad como cristianos de transformar el mundo, de buscar la justicia, de construir la paz, de esforzarnos por implantar el amor entre nosotros, los seres humanos, pero siempre de camino, nunca instalándonos en este mundo, porque sabemos que este es pasajero. Siempre de camino, siempre buscando la otra orilla. Veamos cómo la gente escucha a Jesús, se lo encuentra siempre, y Jesús les predica a la orilla del lago.
Esto tiene mucha enseñanza y una enseñanza esencial, esencial. A la gente que le gusta trabajar en cuestiones sociales, humanísticas, sociales, esa gente tiene que saber que el verdadero trabajo con las realidades temporales de este mundo está en hacer que siempre el ser humano, la sociedad humana, se vaya transformando mientras camina hacia la orilla, hacia la otra orilla, siempre a la orilla del mundo, a la orilla del reino de Dios, del reino de su divina voluntad, del cielo. Aquí vemos a Jesús en este evangelio sanando enfermos, resucitando muertos. Aquí lo vemos comprometido con las situaciones de dolor que sufren las personas. Ya nosotros lo sabemos. Él no viene a quitar todo el sufrimiento en este mundo. Él viene a quitar algunos sufrimientos para que creamos en Él y para que viendo su poder lo sigamos, porque Él nos tiene preparado un paraíso donde no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no existirá la enfermedad ni ninguna otra cosa triste que amargue la vida de los humanos, de los que están llamados a ser hijos de Dios. El Señor es compasivo. El Señor se inclina ante el dolor humano, pero el Señor quiere darnos una sanación total, plena, no una sanación por unos meses, por unos años, que si el Señor nos sana hoy de lo que tengamos, pues esa sanación durará al día de nuestra muerte. Pues tendremos que morir de alguna cosa, pero tendremos que morir. El Señor no viene a quitar así el dolor de la humanidad. El Señor viene a quitarlo definitivamente. Repito, no en este mundo, no en esta tierra pasajera, no en este tiempo que se acaba, sino en la vida eterna. Esa es la sanación que quiere darnos Jesús. Eso es lo que hace Jesús cuando levanta a la hija, a esta muchacha, de la muerte. Podemos decir de una aparente muerte, porque el Señor mismo dice, ella está dormida. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, a ti me dirijo, levántate. El Señor quiere que nosotros nos levantemos de donde estemos postrados.
El Señor no quiere vernos allí, pegados en el barro de esta vida pasajera. El Señor quiere vernos en su divina voluntad. Y qué belleza cuando el Señor pone en nuestras manos todo lo que Él puede y quiere hacer en nuestras vidas. Es que tenemos que tener claro, el Señor es un Padre bueno. El Señor nos ama infinitamente. De Él no puede haber sentimiento, en Él no puede haber pensamiento ni cosa parecida que quiera hacernos daño a nosotros. El Señor siempre querrá y siempre buscará todas las formas para evitarnos el dolor, para evitarnos la angustia. Él siempre será aquel que dice: vengan a mí y yo los aliviaré. Aun cuando la cruz sea necesaria, Él estará allí como un cirineo, ayudándonos ahora nosotros a llevar la cruz. Del Señor no puede salir nada malo, nada triste para ninguno de sus hijos. Por eso, a la hija de Jairo la despierta de la muerte, no para darle la resurrección inmortal, pues ni siquiera él había resucitado, no para darle esa resurrección, tampoco lo hizo en Lázaro, su amigo. Lo está haciendo como una prefiguración, un adelanto simbólico de lo que luego va a ser en él mismo, el Padre Eterno, y lo que luego va a ser en cada uno de nosotros, haciéndonos partícipes de su muerte y resurrección. La obra del Señor, cierto, se realiza en el mundo, pero para completarse definitivamente en el otro mundo. Nosotros siempre estamos de salida, siempre vamos de camino hacia la salida, hacia la otra orilla. Yo no puedo dejar de repetir estas verdades. Y es que no puedo hacerlo, porque muchísima gente vive echándole la culpa a Dios de los males. Vive sintiéndose abandonados por Dios, totalmente dejados de su mano. Esto es una gran injusticia. Esto no lo podemos seguir permitiendo ni en nuestra vida ni en la vida de los otros. No podemos ser injustos con el Señor. Cuando más se sentía solo, abandonado de mí, era porque yo
te llevaba alzado. No sentía mis pasos cuando te acompañaba, porque yo te llevaba en brazos. Así decía, me acuerdo una frase, un pensamiento muy bonito que había leído hace mucho tiempo. Iba por la playa un hombre y siempre veía pisadas a su lado que quedaban grabadas en la arena de la playa. De pronto las dejó de ver. El hombre se sintió solo de que ya no tenía la compañía de aquel que iba con él. Y entonces el Señor le contestó, es que las pisadas que veías no eran las tuyas, eran las mías, porque yo te llevaba alzado cuando yo veía que ya no podías caminar más, cuando más cansado estabas. El Señor nunca nos abandona. Siempre habrá esa fuerza interna de misericordia, de compasión, que quiere sanarnos de todas nuestras enfermedades, que quiere liberarnos de todas las opresiones y vejaciones del maligno, que quiere hacernos libres, felices ya. Pero como este mundo no es el cielo, entonces el Señor no puede liberarnos del todo. Es necesario que llevemos una cruz. La cruz de la salvación, la que nos salva, la que nos hace llegar a la puerta, al umbral de la resurrección gloriosa, que todos algún día viviremos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 994, dice: Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. En su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos, anunciando así su propia resurrección, que no obstante será de otro orden. De este acontecimiento único, él habla como del signo de Jonás, del signo del templo, anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte. ¿Lo ven ustedes? Jesús cuando sana, Jesús cuando libera, Jesús cuando perdona, Jesús cuando hace milagros todos, y cuando levanta a los muertos, lo que está haciendo es ligando a las personas a Él, llamándolas a que crean en Él como el enviado del Padre. Porque quien cree en Él se salvará, participará
de su propia resurrección, de su vida abundante en el cielo. Será una resurrección de otro orden, dice el catecismo. Será totalmente otra cosa distinta. Es la participación de la gloria, de la victoria de nuestro divino Salvador. Es obtener la posesión total de su reino, de la vida divina que Él ha venido a traernos y que nos invita ya a pregustar en su divina voluntad. Debemos comprender la vida como es. Debemos comprenderla como es. Dios nos pensó eternamente. Para eso creó un paraíso donde no existía el dolor ni la enfermedad. Puso a Adán y a Eva como nuestros primeros padres. De ellos de ellos naceríamos todos. Y así se hizo. Como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, porque tenía que ser así para que hubiera una relación de amor entre él y el hombre y él, entonces nos hizo libres. Y en el uso de su libertad, en el mal uso de su libertad, el hombre tentado por Satanás le dio la espalda a Dios con el pecado. El hombre lo que hizo, digamos así, la raza humana, en nuestros primeros padres, lo que hizo fue decirle a Dios, gracias por el paraíso, pero nosotros queremos más. Te damos la espalda, vamos tras el diablo que nos ofrece algo más. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Ese es el pecado. Y ese es el pecado que todos arrastramos por ser parte de la raza humana. El hombre quedó fuera del paraíso. Él mismo se salió. Y ahora la vida que nos toca vivir a todos los hombres consiste en sufrir, en padecer. Dios Padre nos ama tanto que cuando el hombre le dio la espalda, Él inmediatamente aparece y hace una promesa para los que quieran. Oigan qué humildad y qué amor más grande el de nuestro Dios, creador de todas las cosas. Hace una promesa. Aparecerá una mujer, y del vientre de esa mujer, del fruto de su vientre, vendrá el Salvador, que aplastará el poder del pecado, que abrirá las puertas de un nuevo paraíso, porque el hombre fue creado para el paraíso, no para el sufrimiento. Entonces Dios, respetando que el hombre había elegido libremente apartarse del paraíso, ahora
hace la promesa de que enviará a su Hijo, y su Hijo vendrá y con su muerte nos abrirá la oportunidad, nos dará, perdón, una nueva oportunidad, nos abrirá las puertas de un nuevo paraíso, y para el que quiera. Y ahí está Él diciéndonos: venid a mí. Después de haber entregado hasta la última gota de su sangre. Síganme, dice el Señor. Y como el Señor sabe que en este mundo, el mundo que nosotros escogimos, y que tenemos responsable que vivir, pasar por él, hasta que se termine con la muerte, entonces el Señor dice: no estarán solos. Yo me quedaré con ustedes hasta el fin del mundo para ayudarlos a pasar por este trance tan difícil que es esta vida. Pero crean en mí, confíen en mí. Yo he ido a la casa de mi Padre a prepararles una morada, un paraíso feliz que es el cielo. ¿Cómo ser injustos con Dios y echarle la culpa a Dios de lo malo que nos sucede, si es totalmente otra cosa? Totalmente. Pero ¿por qué Dios no hizo algo cuando a mí me pasaba esto? ¿Por qué Dios no se hace sentir? Eso quizás no lo entenderemos del todo. Pero es que Dios no puede quitar la libertad al ser humano de hacer lo que quiera. ¿Dónde estaba Dios? Y yo contesto: llorando, dando su propia vida, sufriendo indeciblemente más de lo que usted ha sufrido, porque Él no se deja ganar en dolor ni en amor. Y Él siempre estará a la par nuestra, siempre estará allí, abrazándonos, aliviándonos las cargas. Eso sí tenemos que tener seguridad. Nunca Dios permitirá una carga que sea más pesada de lo que podemos sobrellevar. Así de claro es esta verdad. Así de claro. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara. Será imposible a nosotros imaginar siquiera la gloria y la felicidad que viviremos cuando estemos cara a cara con nuestro divino Salvador, con un Dios creador de todas las cosas. Es imposible siquiera imaginarnos, pero es una verdad absoluta. Nacimos para el cielo. Nacimos para el cielo. Y el cielo será la felicidad sin fin. Lo que tengamos que pasar aquí, pasémoslo.
de la mano de Jesús que nos ayuda, que nos alivia. Nuestros dolores y sufrimientos en Él, dice Jesús, se vuelven livianos, ligeros, de la mano de la Virgen. Caminemos siempre, ahí la importancia de la religión. Padre, yo voy a misa de vez en cuando. Padre, yo a veces rezo. Y yo me imagino cómo rezarán. Padre, yo rezo el rosario, pero perdónenme. A veces me pregunto, ¿cómo será ese rosario? ¿Un menear de labios? Padre, yo no soy religioso, yo no practico. Y la pregunta mía siempre es, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para llevar la vida sin sentir el peso terrible que esta vida supone? Si precisamente Dios, la religión, la iglesia son necesarísimas, indispensables, porque como dice Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. ¿Y cómo llevar esos sufrimientos sin nuestro divino Cirineo, que está allí en espera de que nada más lo volvamos a ver para Él venir y ayudarnos en todo? Vieran que mientras he hablado, 2 veces me puse a pensar si borraba la grabación, si volvía a empezar de nuevo, porque sentí inseguridad de que les haya explicado claramente las cosas. No sé, se los voy a enviar así. No importa, yo seguiré repitiendo, perdónenme. Pero una gota tiene que caer muchas veces en la piedra para que haga hueco. Yo tengo que repetir muchas veces estas verdades. Otros sacerdotes hablarán de otras muchas cosas. Yo me aboco a hablar de esto y repetir 1000 veces. Siento que es esencial para nuestra vida. Entonces, ánimo, ánimo, positivismo, esperanza. No vamos solos navegando o caminando, como usted quiera decir. No vamos solos. Vamos a la otra orilla, siempre a la otra orilla. Vamos hacia el cielo, fortalecidos con la palabra de Dios, con los sacramentos, con la oración, con una vida religiosa, una vida de iglesia fuerte, convencida, de la mano de la Virgen, de la mano de los santos, guiados por los ángeles. Vamos hacia la otra orilla. Que este mundo está lleno de dolor, de sufrimiento, que si vamos en la barca son tempestades las que se vienen y quieren destruir la barquilla de nuestra vida. Remamos siempre adentro, no nos detenemos. Sabemos que vamos con Jesucristo, que Él va con nosotros. Si caminamos y el camino se nos vuelve cuesta arriba, pedregoso, los
farallones, los precipicios amenazan con destruir, con llevarse el mismo camino por donde vamos, no nos detenemos. Siempre vamos adelante a la otra orilla. Vamos hacia el cielo y vamos viviendo ya en divina voluntad. Esa es la divina voluntad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Dios les pague, los amo con toda mi alma, los abrazo con todo mi corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.